Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Schneider y esta es mi colaboración para el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy quisiera tocar de nuevo el tema de la guerra genocida contra Gaza y que se ha extendido ya de manera muy violenta sobre Líbano principalmente, pero también sobre Siria. Hoy, 27 de septiembre, Siria amaneció, la capital, Damasco, amaneció bajo un intenso bombardeo de la aviación israelí y el Beirut y otras ciudades libanesas también fueron atacadas durante la noche y la madrugada, la noche de ayer y la madrugada de hoy. Entonces, bueno, como dicen, no dejemos de hablar de Gaza. Es el primer genocidio transmitido en tiempo real por sus propios perpetradores y quizás es la guerra en la cual se han cometido el mayor número de crímenes de guerra y de la manera más infame posible. Quiero hablar en particular de un tema, de un asunto que desde mi punto de vista marca un nuevo hito en la forma de hacer la guerra en el mundo actual. El martes 17 de septiembre cambió radicalmente la seguridad de las personas en el mundo. Israel inauguró un nuevo capítulo en su guerra genocida al utilizar como arma de guerra en Líbano un dispositivo de uso masivo que cualquier persona puede tener. El terrorismo de Estado, por parte de Israel, adopta una nueva modalidad: convertir a ciudadanos comunes en bombas sin que ellos puedan darse cuenta siquiera de que lo son. Voy a hacer un muy rapidísimo recuento de los conflictos que ha tenido Israel con el Líbano. Básicamente en las últimas décadas, sin entrar a los conflictos que se suscitaron desde el mero origen del Estado israelí en 1947-48, que desde entonces comenzaron los conflictos no solo contra los palestinos por la expropiación y el robo de sus tierras, sino también en el Líbano y justamente también sobre Siria. Recordemos que los altos del Golán siguen siendo ocupados militarmente por Israel, aunque la ONU ya ha emitido una serie y acordado una serie de resoluciones, varias ya, para exigirle al gobierno israelí que se retire de las colinas del Golán, de los altos del Golán, que son territorio sirio ocupado y que además estratégicamente resultan de la mayor importancia justamente por ser un territorio, digamos, elevado sobre buena parte del territorio, en este caso sirio, y eso le da a Israel un poder de fuego sobre la capital Damasco muy importante. Entonces, como decía, bueno, es una guerra entre Israel y Líbano que prácticamente comenzó desde que Israel fue fundado, pero digamos que siempre se mantuvo como en un segundo plano frente a lo que sucedía particularmente en Palestina. Sin embargo, ha habido una gran cantidad también de enfrentamientos y de ataques mutuos,
Pero sobre todo, después de la guerra civil libanesa entre el ejército del sur del Líbano y las falanges cristianas maronitas que se enfrentaban a diversos grupos y organizaciones musulmanas principalmente, ¿no? Y que finalmente son derrotadas las fuerzas, digamos, maronitas y del ejército del sur del Líbano. Y a partir de entonces estas fuerzas, digamos que se convierten en aliados de Israel para combatir a las organizaciones musulmanas que luchan por su independencia y por la expulsión de las fuerzas israelíes de su territorio. Este conflicto ha traído una gran cantidad, como dije, de enfrentamientos, pero sobre todo una serie de masacres. Hay que decirlo, masacres mutuas, es decir, que un lado comete una masacre y en respuesta el otro lado comete otra masacre. Sin embargo, uno de los eventos más brutales en esta historia de enfrentamientos se realizó en 1982, poco tiempo después del fin de la Guerra Civil Libanesa, en la que el ejército israelí invade el Líbano, toma buena parte de la capital, de Beirut, y rodea varios de los pueblos y colonias en las afueras de Beirut y le permite la entrada a milicianos de las falanges cristianas maronitas y del ejército del sur del Líbano, que habían estado, digamos, protegidas desde el fin de la guerra civil por Israel y armadas por Israel. Y justamente en esta incursión a finales de 1982 se convierte en un ícono de la violencia genocida israelí. En esa ocasión, las falanges cristianas, que por cierto se construyen, se forman estas falanges, y de ahí también incluso su nombre, digamos, a imagen y semejanza de las falanges fascistas de Francisco Franco. De hecho, se sabe que en Líbano hubo militares españoles que entrenaban a estas falanges y, digamos, su creación, su estructura, es una calca casi de las falanges fascistas de Francisco Franco. En aquel entonces se da, en 1982, esta incursión militar tremenda en la que principalmente varios pueblos y barrios de Beirut son atacados por estas fuerzas militares y cometen una de las peores masacres en la historia del Líbano, que es muy conocida, se llamaba Sabra y Shatila, en la cual los milicianos ejecutan y masacran a más de 3.500 personas, niños, mujeres, ancianos, jóvenes, etc. Mientras el ejército israelí bloqueaba la salida de los pobladores para evitar que huyeran. Prácticamente mueren ahí o son asesinadas ahí, como dije, alrededor de 3.500 personas, hombres, mujeres y niños. Ese evento genera obviamente una respuesta por parte de las organizaciones que habían estado, digamos, luchando contra Israel, y es en ese contexto en el que finalmente se crea Hezbollah como la organización paramilitar, digámosle, apoyada por Irán,
¿no? Tomando en cuenta que en Líbano hay una población muy importante árabe, musulmana, pero de tradición chií o chiita, más cercana justamente a la tradición musulmana de Irán, o sea, de los persas, que de la tradición predominante en los países árabes, que es la suní o sunita, que a su vez dio lugar en sus formas más radicales al wahabismo, que es la doctrina radical islámica que dio, o digamos que sustenta ideológicamente a las milicias como Al-Qaeda, los talibanes y demás. El chiismo musulmán es una doctrina musulmana islámica, digamos, mucho más abierta a otras culturas, de otros, incluso a otras religiones. Recordemos que en Irán sigue aún viviendo una comunidad bastante grande de judíos que tienen sus sinagogas y cumplen con todos sus rituales religiosos judíos, sin que sean perseguidos ni hostigados en Irán. Y también recordemos que Irán le brinda asilo a los llamados niños de Teherán, que eran cientos de niños judíos, principalmente polacos, que quedaron huérfanos en la Segunda Guerra Mundial después del Holocausto judío, y que en ningún país occidental, ninguno de, bueno, obviamente la propia Alemania, pero ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni ningún otro país en Europa les proporcionaba asilo. Entonces es el régimen iraní, socialista en aquel entonces, de Irán, que le da refugio a estos niños de Teherán. Y con el tiempo fueron siendo enviados por voluntad de familiares y demás, que finalmente fueron apareciendo después de la guerra, hacia Israel, donde finalmente hicieron sus vidas, ¿no? Entonces, Irán ha sido también un refugio para judíos perseguidos. Y como sabemos, es hoy Irán, y bueno, ya desde hace mucho tiempo, justo a partir de los 80, de la creación de Hezbollah como una fuerza paramilitar apoyada por Irán, que Irán se convierte en el gran enemigo de Israel y de las potencias occidentales. Entonces, bueno, como dije, a partir del 17 de septiembre, digamos que la guerra inaugura una nueva modalidad para el exterminio y el terrorismo generalizado. Y me refiero a este asunto. Finalmente, prácticamente desde la Primera Guerra Mundial, seguimos viendo, por desgracia, pero bueno, lo seguimos viendo en el mundo, el mismo tipo de armas. Lo que ha cambiado principalmente son el alcance, son cada vez más efectivas, más potentes, más devastadoras, pero prácticamente seguimos viendo el mismo tipo de armas que se usaban en las guerras desde hace más de 100 años. Aviones, tanques, ametralladoras, rifles, pistolas, y también armas químicas y armas biológicas, como las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial y se han usado por Occidente en diversos conflictos armados alrededor del mundo. Sin embargo, a partir de este día, del martes 17 de septiembre, esto cambia radicalmente e inaugura una modalidad, una nueva modalidad de la guerra, tal como lo expresó el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, y que además anunció que tenía otros mecanismos más
para hacer aún más terrorífica los conflictos armados. Me refiero a la explosión simultánea de más de 3,000 beepers o buscapersonas presuntamente comprados por Hezbollah en el extranjero para sus milicianos. Sin embargo, si bien efectivamente muchos de los milicianos de Hezbollah resultaron heridos, probablemente algunos de ellos murieron, pero sin embargo, lo que se ha podido registrar, incluso por organizaciones occidentales, es decir, no es nada más la pura palabra de Hezbollah que pudiera, digamos, tener algún interés en magnificar las cosas, pues resulta que la mayor cantidad de las víctimas de este ataque son pues civiles que no tienen, digamos, o cuando menos de manera directa o aparente, ningún vínculo con Hezbollah, sobre todo los niños y las mujeres, amas de casa, que utilizan este tipo de aparatos. Y es muy curioso la intención del uso de este tipo de aparatos para causar un daño generalizado entre la población y sobre todo generar un ambiente de terror permanente. Podemos imaginar que en el momento que estallan estos aparatos que la gente trae en su cintura o a la hora que suena el beeper, lo acercan a su cara para leer el mensaje, estallan. Entonces, este es un acto indiscutiblemente terrorista por parte del gobierno de Israel, pero como dije, inaugura esta nueva modalidad de la guerra. Lo que sucede con esta acción es introducir este factor sorpresa e inaudito. Nadie se imagina que trae consigo una bomba, ¿no?, que puede ser estallada a distancia en cualquier momento que se desee. Al día siguiente, o sea, el miércoles 18, vino un segundo ataque con mucha intencionalidad de causar daño directo a ciertas personas, mediante el cual lo que estallaron ahora fueron walkie-talkies, radios de 2 vías. Y esto es particularmente grave. Ya lo hemos visto de manera muy clara, sin ninguna duda, como en Palestina, en Gaza en particular, pero también en Cisjordania, Israel tiene una gran capacidad de focalizar sus ataques, dirigirlos específicamente al nivel que pueden destruir el departamento de un edificio sin destruir el edificio. Es decir, tienen perfectamente ubicadas las personas que consideran blancos importantes. Entre ellos, y de manera muy destacada, están médicos, enfermeras, bomberos, personal de protección civil y rescatistas civiles en este caso de Palestina, de Gaza en particular, y lo mismo sucedió en el Líbano. Resulta que estos aparatitos, que ya todo el mundo considera obsoletos, pues resulta que no son tan obsoletos, se siguen usando en el mundo, digo mucho menos como se usaron en algún momento cuando no había teléfonos ni aparatos de este tipo, pero actualmente el 90% del mercado mundial de estos aparatitos se concentra entre personal de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, justamente bomberos, personal de protección civil y ese tipo de cuerpos de emergencia, porque pues, es un aparato muy sencillo, con una pilas de muy larga duración, digamos que no requieren mayor complejidad en su uso y son muy útiles justamente para este tipo de cuerpos de emergencia. En los Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo,
prácticamente el 90% de todos los servicios de esta naturaleza utilizan ese tipo de aparatos, estos beepers o buscapersonas, como le dicen en algunos lugares, ¿no? Entonces, justamente entre las víctimas, si bien se ha confirmado que alrededor de 30 combatientes y algunos mandos intermedios de Hezbollah perdieron la vida en algunos casos o sufrieron graves daños a su integridad personal, perdieron manos, ojos, en fin. Pero pues hay más de 3.500 víctimas. Y si se suman las víctimas del día siguiente, que estallaron los walkie-talkies, alrededor la cifra se eleva a cerca de 4.000 víctimas, entre ellas varios niños, ¿no? Por lo pronto hay 2 niños pequeñitos que murieron por las explosiones. Pero bueno, al momento van alrededor de 4.000 víctimas. El segundo atentado si de por sí ya es una crueldad terrible sembrarle una bomba a una persona sin que esté enterada, y que puede estallar en cualquier momento. Por fortuna no había ningún pasajero de un avión que le explotara el beeper o alguna cosa así, que hubiera sido una tragedia terrible. El segundo atentado es todavía más cruel y más sádico, porque justamente se hace estallar en el momento de los funerales de varios bomberos que perdieron la vida en el primer ataque. Y entonces, pues bueno, en la procesión del funeral de estas personas, pues Israel hizo estallar los radios de 2 vías, los walkie-talkies, que principalmente utilizan bomberos, médicos, lo mismo, elementos de policía, etc., ¿no? Entonces, estamos hablando que en 2 atentados terroristas tenemos cerca de 4.000 víctimas, más de 30 víctimas fatales, entre ellos 2 niños, cuando menos, hasta el día de hoy. Y como dije, bueno, inaugura una nueva modalidad de la guerra. Nunca en la historia habíamos conocido algún evento de esta naturaleza. Lo más, digamos, lo más inaudito que pudiéramos decir en estos términos son aquellos atentados suicidas en los que una persona se monta explosivos y se hace estallar, ¿no? Conocemos, han documentados muchísimos atentados, sobre todo después de los ataques a Irán y toda la retahíla de invasiones y ataques que desarrolla la OTAN, sobre todo en Medio Oriente y algunos lados del Oriente Extremo, ¿no? A partir de ahí vimos muchos atentados terroristas de esta naturaleza en la que una persona se planta una bomba pero esta es una nueva modalidad. O sea, nadie se imagina, como dije, que trae una bomba encima y que esa bomba además puede ser detonada a distancia en cualquier momento que se quiera. Es una cuestión verdaderamente terrible, pero que además abre otra interrogante muy importante y que además de inmediatamente ya está teniendo un impacto real y tangible en Occidente. Es decir, de nueva cuenta, Estados Unidos, que es el principal soporte económico, político y militar del genocidio en Gaza y que se está extendiendo a Siria y al Líbano, principalmente es Líbano en este momento, se dan un balazo en el pie porque a la hora de que se ve, todavía no se sabe completamente cómo fue el mecanismo. Hasta el momento lo que se sabe aproximadamente con cierta seguridad es que efectivamente Hezbollah, a través de algunos intermediarios
extranjeros y vínculos que puede tener fuera del Líbano, adquiere estos equipos originalmente fabricados en principio o en teoría por una empresa de Taiwán, que obviamente inmediatamente es señalada como responsable de estos atentados, y la primera reacción del presidente y dueño de la empresa es anunciar que va a demandar a Israel, y hace una serie de declaraciones muy particulares. Él afirma que su empresa vendió, que bueno, en primer lugar, que esos Vipers o ese modelo de Vipers sí son, digamos, de sus desarrollos, pero que son un equipo descontinuado desde hace más de 10 años, y que ellos habían vendido a una empresa con sede en Hungría, digamos, permisos y sí, las autorizaciones para usar sus propias patentes, y que esos aparatos habían sido fabricados por ese contratista. El New York Times publica una información de dos periodistas norteamericanos en los que afirman que la empresa en cuestión, la empresa húngara en cuestión, es una fachada del Mossad, y que existen otras 2 empresas más creadas por el Mossad y junto con la inteligencia inglesa, que funcionan justamente como empresas fachada, que le permiten en esta cadena de proveedores más proveedores más proveedores diluir la responsabilidad de este tipo de cosas, y sobre todo poder ubicar quiénes exactamente están trabajando en este tipo de aditamentos. Lo que sucedió hasta el momento, con lo que ha informado tanto el gobierno libanés como el gobierno de Taiwán y el gobierno de Hungría, aparte de las declaraciones de la dueña de la empresa señalada, la empresa húngara señalada por estos por el empresario de Taiwán, resulta que en algún punto de la cadena productiva, en la cadena de ensamblaje de estos aparatos, que como dije, ¿no? Con este asunto de la diversificación de puntos de producción con el criterio del mayor costo-beneficio, una empresa puede contratar a otra sin que necesariamente tenga ningún conocimiento ni ningún control de a quién es esta otra empresa que fue contratada tiene como proveedores. Y es ahí donde es muy fácil, por lo visto, ¿no? Y como queda en evidencia en este caso, introducir. Entonces, hasta el momento lo que parece ser claro es que en algún punto de la cadena de ensamblaje y de proveeduría de estos equipos, se introdujo, parece ser que en una de las 2 baterías que traen los aparatitos, en realidad una no era propiamente una batería, sino era una pequeña bomba con un material que se llama tetranitrato de pentaerititrol, PETN por siglas en inglés, y bueno, es un material muy explosivo, muy potente, explosivo muy potente, y que basta en una muy pequeña cantidad. En algunos medios se habla de 3 miligramos, por algunas de las imágenes que han sido dadas a conocer. Más bien, en todo caso, serían 3 gramos, pero bueno, es muy difícil todavía a estas alturas conocer muy bien cómo fue el mecanismo. Lo que sí parece ser cierto es que efectivamente se manipularon los aparatos en algún punto de su cadena de producción, se introdujo un dispositivo, se cree que una de las 2 baterías en realidad no era una batería, sino era el pequeño explosivo.
que mediante un mensaje con un código determinado hacía estallar el aparato, ¿no? Entonces, como dije, bueno, el asunto es verdaderamente terrorífico y como lo comenté al principio, hace un momento, abre un nuevo capítulo en la guerra, pero además genera, y ya se está viendo inmediatamente la reacción, sobre todo en países asiáticos y obviamente países árabes, pero no nada más, ¿no? También en Europa hay una enorme efervescencia porque esto deja en evidencia la facilidad que se tiene en Occidente, y hablo particularmente de Occidente y sobre todo en Occidente, justamente por esta cuestión de las cadenas multiplicadas para producir un solo aparato. Cosa que, digamos, por ejemplo, la industria china, desde hace muchos años, ha buscado. No es que China no compre componentes de otros países, ¿no? Por ejemplo, compraba una gran cantidad o los principales chips nanométricos se los compraban a Holanda, hasta que ahora ya recientemente ya desarrolló China su propia tecnología para producir chips de nanométricos, ¿no? Que son los más avanzados y más potentes del mundo. Básicamente China lo que ha buscado es justamente no depender de ninguna empresa ni de ningún proveedor extranjero. Y ahora esto se va a extender a prácticamente todos los países, por lo pronto asiáticos sobre todo, y en muchos países en América y Europa. ¿Por qué? Porque esto significa que cualquier aparato electrónico puede ser utilizado como un arma, ¿no? Ahorita pues, fuimos testigos de justamente estos pequeños aparatitos beepers, walkie-talkies, radios de 2 vías, pero también hay incluso denuncias en el Líbano que también estallaron paneles solares y generaron incendios en algunos edificios estratégicos, que también estallaron algunos radios en automóviles y otro tipo de aparatos o equipos electrónicos, ¿no? Entonces, esta nueva modalidad de la guerra inaugura una interrogante crucial, que es hasta qué punto cualquier proveedor de un producto final, cualquier producto que sea, puede garantizar al 100% la seguridad de sus equipos. Por ejemplo, ahorita somos testigos, Estados Unidos está en una andanada de sancionar a todo el mundo, ¿no? Recordamos que las sanciones contra Rusia y contra China afectan ya directamente a empresas y a países, más de 100 países del mundo. Y justamente es pues aparentemente es una casualidad, pero pues en la política y en la guerra no hay casualidades. Resulta que cuando Hezbollah intentaba comprar este equipo, la idea de comprarlos era poder eludir justamente la vigilancia electrónica a través de los sistemas digitales, para lo cual Israel tiene unas capacidades brutales. Entonces, un poco con la idea de evitar esta vigilancia, estos beepers son analógicos y no son rastreables tan fácilmente, ¿no? Para intervenir conversaciones o mensajes. Tampoco permite ubicarlos tipo GPS, ¿no? Entonces, bueno, pues resultaban útiles para los combatientes de Hezbollah. Entonces, en ese sentido, sí es muy probable que haya sido directamente Hezbollah quien hizo las compras, aunque no queda claro cómo es que tanta gente civil no vinculada, o cuando menos aparentemente no vinculada con Hezbollah, tuvieran estos aparatos, ¿no? Entonces,
Pero bueno, esto significa que bueno, las sanciones que ha estado poniendo Estados Unidos a Rusia, a China, en fin, que como dije afectan a más de 100 países y a miles de empresas en todo el mundo, incluso occidentales, generaron, por ejemplo, que justamente cuando se anuncian una serie de sanciones a empresarios chinos que producen equipos de este tipo, la gente de Hezbollah que gestionaba este tipo de compras tuvo que buscar nuevos proveedores y es de esa manera como se acercan a Taiwán y a través aparentemente de un intermediario que hoy en la mañana, 27 de septiembre, se dio a conocer alguna información en el Líbano, en la cual parece ser que hay otra empresa, también vinculada al Mossad israelí, que fue la proveedora de los walkie-talkies, que además son de origen japonés. Entonces, por lo pronto, ya está involucrado el gobierno japonés realizando investigaciones sobre la empresa supuestamente proveedora de estos equipos que estallaron, lo mismo que, obviamente, en Líbano, y el gobierno de Taiwán requisó la empresa taiwanesa que supuestamente vendió los equipos. El asunto es que justamente cuando se le imponen sanciones a China y le impiden comercializar una serie de equipos electrónicos, es cuando Hezbollah tiene que recurrir a otros proveedores y pues adquiere estos beepers que hicieron estallar en el Líbano. Entonces, como dije, cualquier aparato electrónico puede ser sembrado, ¿no? Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo paquete de sanciones contra China que van a restringir todos los aparatos electrónicos chinos, porque Estados Unidos alega que China tiene la capacidad de utilizar, pues, desde las cafeteras eléctricas hasta los refrigeradores o la lavadora o la televisión o cualquier aparato doméstico para espiar a los norteamericanos. Sin duda tecnológicamente es posible, pero bueno. Esto llama mucho la atención justamente en el contexto de este conflicto. Justamente estallan estos aparatos y Estados Unidos anuncia prácticamente al día siguiente estas nuevas sanciones contra todos los equipos electrónicos chinos. No se van a dejar de importar a Estados Unidos totalmente, pero sí con una gran cantidad de restricciones y condiciones para poder ser introducidos y comercializados. Entonces esto abre una interrogante muy interesante y sobre todo pone la cuerda floja a cientos de miles de empresas proveedoras y productoras de equipos electrónicos. Es decir, la posibilidad de que tu televisión pueda ser una bomba ya no es una fantasía de un escritor distópico en una novela futurista. Es una realidad tangible y concreta que cualquier aparato que podamos tener en nuestras casas pueda ser una bomba, tal cual, ¿no? Por supuesto, digamos que no quiere decir que esto va a empezar a suceder en todos lados, pero el potencial existe. La realidad de las cosas es que esta modalidad de guerra puede ser llevada a cabo en cualquier lugar del mundo, incluso ya no solo por Israel o por el Mossad o por el MI6 o el MI5 o la CIA. Puede ser usado por cualquier organización terrorista, con cualquier gobierno, cualquier institución de inteligencia en cualquier país del mundo, ¿no? Es un instrumento, simplemente basta con poderse introducir en algún punto de las cadenas de proveeduría, la producción de equipos electrónicos, incluso un automóvil,
como para poder introducir algún tipo de elementos. Como lo vemos en este caso, pues si efectivamente se comprueba que una de las pilas que utilizaban estos aparatitos era la bomba, esto significa es una bomba AAA, digo una pila AAA, o sea, muy pequeñita. Y justamente tiene una cuestión muy siniestra este atentado, porque está diseñado no propiamente para matar, y de ahí, pues digamos que toda vida es fundamental y es importante, pero digamos que frente a los 4.000 heridos, que haya poco más de 30 fallecidos, 30 muertos, significa que es un aparato diseñado no para matar, sino para causar graves lesiones y dejar a las personas con secuelas de por vida. Lo que se sabe ahorita por los servicios médicos en el Líbano es que las personas pues, han perdido ojos, parte de la cara, oídos, manos, brazos. Y en algunos casos, al tener el aparato en la cintura, pues, hígado, riñones, estómago, en fin, ¿no? La gravedad de muchos de los heridos es terrible. Miles de ellos van a quedar con secuelas por el resto de sus vidas. Y entonces esto introduce, digamos, este elemento muy siniestro de la forma como se actúa en una guerra. Israel y pues Estados Unidos vuelven a demostrar que son verdaderamente un peligro para el mundo. Sin embargo, como dije, se dan un balazo en el pie, porque para este momento, a una semana, poco más de los acontecimientos, la reacción en el mundo ha sido instantánea, ¿no? Cientos y cientos de compañías, y uno he estado revisando en estos últimos días, prensa de prácticamente todo el mundo, y sobre todo la prensa especializada en cuestiones justamente tecnológicas, ¿no? Están dando a conocer los nuevos desarrollos y los nuevos inventos y los nuevos aparatitos y los nuevos gadgets, y que hablan de estas cuestiones de tecnología. Pues prácticamente el tema central en los últimos días ha sido esta situación, este uso criminal de un aparato aparentemente inofensivo, que pone en entredicho la seguridad de todas las cadenas, absolutamente todas las cadenas productivas que tengan que ver con la producción, por lo pronto, cuando menos, de cualquier tipo de aparato electrónico. Justamente por esta cuestión, ¿no?, de poder ser activadas a distancia, entonces para eso se requiere algún tipo de mecanismo de conexión a través ya sea de las ondas radio, del espectro radioeléctrico, o a través de las comunicaciones digitales por satélite y demás, ¿no? Entonces cualquier aparato que pueda tener uno de estos tipos de conexiones puede ser sujeto o puede ser objeto de un uso pues de carácter militar. Entonces, y obviamente quien está quien está en entredicho es todas estas cadenas productivas vinculadas con los grandes consorcios de producción de equipos, ¿no? Inmediatamente muchos países, sobre todo asiáticos, anunciaron la cancelación de contratos y de adquisiciones, en fin, de equipos de todo tipo, no nada más de aparatos de comunicación, sino desde equipos médicos hasta sectores industriales importantes, porque en general la alarma se ha extendido en el mundo y en el medio de las tecnologías electrónicas, porque queda clarísimo que cualquier aparato electrónico puede ser susceptible de ser intervenido y usado como un aparato explosivo. Entonces, digamos, como que la idea es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder garantizar
que yo que vendo televisiones y tengo una cadena de proveeduría de la cual conozco a mi proveedor inmediato o a una serie de proveedores, el que me vende los cables, el que me vende el chip, el que me vende las pantallas, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿quiénes son los proveedores a su vez de estos proveedores inmediatos? En realidad, ninguna empresa tiene un control absoluto sobre sus cadenas, sobre las cadenas de proveedores que intervienen en la producción de un solo aparato, de un solo equipo, ¿no? Entonces, obviamente, esto le ha pegado de una manera terrible a la industria electrónica en el mundo, sobre todo, y en manera particular, pues de Occidente, porque queda muy claro, muy obvio que fue el Mossad, con ayuda indiscutible de los Estados Unidos, ¿no? Este tipo de dispositivos no pueden funcionar, por ejemplo, vía los satélites Starlink de Elon Musk y otro tipo de equipos que utiliza normalmente el ejército y los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? E ingleses también. Entonces, esta vinculación entre servicios de inteligencia, empresas aparentemente productivas, formales, que tienen una fachada, digamos, inocente, pues resulta que no siempre son tan inocentes, pero eso pues no se puede saber. Entonces, toda la industria occidental, como dije, se ha puesto en duda. Se ha puesto en duda la capacidad que tengan las grandes empresas proveedoras de último tramo, ¿no? Quien te vende la televisión de marca Sony, ¿no? Pues Sony no garantiza de manera absoluta la seguridad de sus televisiones, por decir, ¿no? Entonces, la afectación la vamos a ver en el impacto real de esto en la economía de muchas empresas en este campo, va a ser terrible, pero también abre una gran, como dije, una gran interrogante y un elemento terrorífico para cualquier ciudadano de cualquier país que ahorita sea sujeto a la agresión militarista de Estados Unidos o de Europa o en este caso de Israel. Entonces, bueno, como vemos, la guerra ha encontrado una nueva manera de terror y por lo tanto, pues bueno, como decimos, pues no dejemos de hablar de Gaza, de Líbano y de Siria, cuando menos. El genocidio a este momento, de acuerdo con el último reporte elaborado por la organización Euromed Monitor y publicada por The Guardian hace unos días, que recoge una investigación llevada a cabo por la publicación especializada The Lancet. Se estima que hasta el momento, desde el 7 de octubre del año pasado, han muerto en Gaza, solamente en Gaza, alrededor de 400,000 personas, la mitad de las cuales son niños. Y para cerrar y darnos una idea del nivel de sadismo que son capaces de ejercer las fuerzas militares de Israel, solamente voy a comentar un caso que sucedió hace 2 días, 3 días. Resulta que un jovencito, un muchachito de 12 años, un niño de 12 años, fue secuestrado hace unas semanas en Cisjordania, no en Gaza. En Cisjordania fue secuestrado por fuerzas militares, torturado y asesinado. Israel devuelve el cadáver del niño y pues bueno, los familiares finalmente lo encuentran y se organiza su funeral.
Resulta que el ejército israelí les sembró una bomba al cadáver de este niño de 12 años que hizo explotar durante el funeral. Esto sucedió hace 2 días en Palestina. Esta es la clase de ejército que está combatiendo ahorita y cometiendo un genocidio, aplaudido a rabiar en el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden, hace un par de meses Netanyahu estuvo en el Congreso de los Estados Unidos, dio un discurso de 58 minutos que fue interrumpido con aplausos 57 veces. Es decir, prácticamente cada minuto de su alocución fue aplaudida por el Congreso de los Estados Unidos en pleno. Estos aplausos festejan actos como el que acabo de comenzar. Entonces cierro nada más diciendo, pues no dejemos de hablar de Gaza, porque Gaza representa hoy el corazón de la resistencia de la humanidad contra el genocidio y el asesinato masivo, contra los crímenes de guerra. Es todo.